fácil. De los componentes fibros macroscópicamente son regiones de cloroplasto grisáceo que suelen estar bien delimitadas. Y esto genera una química del nódulo que a veces puede doler, a veces no, pero que no está adherido a parámetros profundos y no es pétrio, no es elástico. Estas lesiones en buena lid no habría necesidad de traerlas. Lo que pasa es que a veces pues, algunas mujeres tienen un nodulito en la mama y no pueden dormir, no lo tienen, lo cual pero digamos no le hicieron una bioestructura que es un fibroadenoma en buena lid no habría por qué sacarlo, no se mal. Pueden tener ciertas fluctuaciones por los ciclos menstruales, pero no tanto como la enfermedad fibroquística. Y vamos a ver de qué va esta cosa del fibroadenoma. El nombre dice un componente epitelial, un componente fibroso, es una neoplasia muy fácil. Ahora bien, el componente epitelial es este que está formando estas hendiduras. El componente fibro es el estroma que está rodeando las hendiduras epiteliales. Entonces, esa idea de la que hay que captar como conocemos. Noten que algunas hendiduras aparentemente están como comprimidas por el estroma y otras no tanto. Entonces, a esto se le llama el patrón pericanavicular y a este se le llama el patrón intracanalicular. En realidad no está dentro de la hendidura, sencillamente. A veces se aplasta tanto que casi ni se ve la luz de la hendidura, ¿no? O sea, este es intracanalicular, este es pericanavicular y intracanalicular. Pero se entiende ese concepto. Entonces, en otro campo, ven, ahí tienes dos patrones, el intra y el peri. Estroma alrededor de estas estructuras y conjunturas epiteliales. Y fíjense que el estroma alrededor es laxo, es más laxo que se aleja de la hendidura. Este es un poquito más denso y este es más laxo. Entonces alrededor del estroma es laxo. Por eso es que estos tumores no son duros. Más bien de consistencia suave, elástica. Entonces, más de cerca que se ve muy bien las hendiduras epiteliales rodeadas por este estroma lácteo. La otra cosa que uno debe acordarse de poner aquí sería que ni en el componente epitelial ni en el componente estromal hay atípico. Una cosa totalmente benigna. O sea, el estroma de los fibroadenomas puede ser laxo. Laxo quiere decir que no hay mucha fibra y no hay muchas células. Esto es más bien celular. Las células, tanto epiteliales como mesenquimales, no tienen ninguna estigma de atipia ni hay micrófono. Hay dentro como el estroma que rodea las hendiduras epiteliales, es bien laxo, ¿no? Hay bien pocas células y incluso poca fibra. Pero la idea es recordar, ¿no? La hemorragia de infancia es compuesta por esto, la estigma de atipia. Y hay dos patrones, intracanalicular y el pericanalicular. Para que vean la poca celularidad del estroma y que el epitelio no tiene ningún problema. Ese es el fibroadenoma tipo. Vamos a saltar lo que viene ahora. Viene con dos, pero venimos acá al filodes benigno. Entonces uno tiene que especificar.
hay es benigno, un fibroso de eso, que también existe un maligno, ¿no? Lo que quiere decir, el tumor fibroso puede ser benigno o puede ser maligno. De hecho, lo hay hasta borderline. Entonces, para que se acuerden de esto, entiendan que los tumores fibrosos son como un hermano mayor de los fibroadenomas, porque también son tumores bifásicos, también tienen un componente epitelial y un componente estromal, también tienen hendiduras, el componente estromal también rodea las hendiduras. Pero aquí hay varias cosas. Primero, si se fijan, este es benigno, pero no es tan bien delimitado como el fibroadenoma. Y estos suelen ser más grandes, macroscópicamente. El nombre de fibrosis viene porque la relación entre las hendiduras y el estroma forma esta estructura como hojitas que a veces macroscópicamente te puede parecer como una coliflor. Es muy exagerado ese fenómeno, ¿no? Ahí viene el nombre de fibrosis. Fíjense que este también es muy fácil, también tiene hendiduras, también tiene el estroma de las hendiduras, pero uno de los detalles es que las hendiduras son mucho más grandes que en el fibroadenoma, mucho más largas. La otra cosa, creo que se ve mejor. Si notan, por ejemplo, aquí ya no tienes mucho el estroma laxo este que había alrededor. ¿Qué quiere decir? Que este estroma es más celular que el de los fibroadenomas. Entonces, como que no solo te lo tienes que aprender, sino que lo tienes que describir comparado con el fibroadenoma. ¿Te acuerdas? Es bifásico, las hendiduras son más grandes que el fibroadenoma. El tejido fibroso es más celular. Pero ojo, este es benigno. Entonces, puede caer alguna, es más celular, puede caer alguna quitosis, pero no hay atípico. Lo que sí hay es lo que se ve, acá creo que para que se den cuenta que hay mucho más células que las que vimos en el estroma del fibroadenoma. Y esta estructura que es por la que se llama fibrosis tumor, que parece algunos componentes de hoja, tipo reino vegetal. La otra cosa que no se ve en el fibroadenoma es que a veces hay mucho estroma en comparación a las glándulas. Esto le llaman sobrecrecimiento del estroma. Entonces, la diferencia entre un fibrosis benigno y un fibroadenoma sería que las hendiduras son más grandes, que el estroma es más celular y que a veces hay sobrecrecimiento del estroma. Esa sería la diferencia. Okay. Ya lo que se ve ahí, ¿no? Pues hay una hendidura y hay digamos, un buen pedazo de tumor en el cual solo el estroma y no hay más hendidura. Eso no ocurre en un fibroadenoma, eso se llama sobrecrecimiento. El componente epitelial puede estar un poquito clásico, pero igual, aquí el componente epitelial en ninguno de estos tumores es atípico. El que es atípico es el estroma del fibrosis maligno. Vamos a ver el fibrosis maligno. El fibrosis maligno, los tumores fibrosis, a ver, como les digo, el fibroadenoma puede ser grande, incluso existe la variante del fibroadenoma gigante, que puede verse en pacientes jóvenes. Bueno, los fibroadenomas son tumores de pacientes jóvenes, pero cuando son más jóvenes, cuando tienen 13 años, hay tendencia a que sean más grandes. Parece que asociado a entonces,
Entonces, pero lo característico es que los filodes ya benignos o malignos sean más grandes que los filoadenoma. El prototipo afiloadenoma va a tener 2 o 3 centímetros, el prototipo filoide puede tener 8, 9, 10. Ok, pero quiero que entiendan que antes de tener 10 tuvo 2. Así que como tienes un tumor de 2 centímetros, puede ser un filoide. No puede llegar a 10 sin tener 2. Entonces, ok, pero esto crece más rápido porque tienen un estroma más celular y además pueden tener mitosis, incluso benignos tienen mitosis, pero no son malignos. La diferencia con el maligno es que si el maligno tiende a ser más grande, más irregular, a producir más deformidad de la mama. Y como crece más rápido, entonces con mucha frecuencia te encuentras con un tumor enorme ahí en la mama. Es maligno, pero en la práctica no metastiza. Entonces lo que hace es, tiene un poder destructivo local y tendencia a recurrir, porque tampoco es difícil sacarlo completo. En ambos, pero en este se ve bien, hay a veces que puede tener más quistes que este todavía. Este es maligno. Y por eso en la literatura antigua, sobre todo al maligno, se le llamaba cistosarcoma filoso. Ya no se usa, lo pueden encontrar en un libro. Es tumor filoide maligno. El asunto es tumor filoide benigno, tumor filoide maligno. Entonces, fíjense, la estructura es igual que la del filoide benigno. Hendiduras más grandes, más largas que un filoadenoma. El estroma más celular que un filoadenoma. Áreas de sobrecrecimiento estromal. Hasta ahí estamos igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno se mete a ver el estroma de cerca, entonces fíjense que es más celular que el filoide, pero además hay atipias nucleares. Si lo vemos más de cerca, ¿ven? Ya aquí hay premorfismo de los núcleos, hay irregularidad, hay incremento del ratio muscular y fíjense que también hay mitosis, algunas mitosis atípicas, creo que hay ya se ven la mitosis. Entonces, fíjense que la celularidad cambió, más celularidad y los núcleos de las células, el componente mesenquimal, tienen ya características de malignidad, por ejemplo, más entonces, entiendan que la figura, la diferencia fundamental entre el filoide maligno y el filoide benigno desde el punto de vista microscópico es que el estroma es atípico y común. Claro, generalizando para comprender, ¿no? Después de la descripción le ponen toda la... Entonces yo creo que si uno ve los tres así en tándem, ¿no? Como que lo entiende mejor. El filoadenoma, siempre vas a empezar por la palabra bifásico, ahí te acuerdas de los dos componentes y ya tú sabes la diferencia entre los componentes de uno y el otro. Esa es la... Bueno. Vamos a ver esta, que es la... ¿Sabe cómo aparece en su guía la mamografía fibrolítica de la mama? En realidad se llama enfermedad fibrolítica de la mama. Y hoy en día ni siquiera se le pone el nombre, sino porque dentro de esto hay muchas lesiones, como probablemente la habrán explicado en la teoría y no se van a leer y lo pueden preguntar. El gluten, por ejemplo. El problema de esto es que hay muchas lesiones diferentes que se deben reportar separadas y algunas son llamadas lesiones proliferativas y otras no. Entonces las que no tienen no aumentan el riesgo de carcinoma de mama, ¿no? Pero las proliferativas sí lo aumentan un poco, sobre todo la hiperplasia.
neoplasia ductal usual es benigna, no sé qué, pero ya es proliferativa. Y además existe un concepto de neoplasia ductal atípica, ¿no? Pero la que ustedes tienen en el laboratorio tiene los tres elementos básicos no proliferativos, que son los quistes, la fibrosis y la adenosis. Entonces, los quistes, la fibrosis y la adenosis. Los quistes no tengo que decir, la fibrosis no tengo que decir. La adenosis es incremento del número de lobulillos. Sí, el lobulillo es más grande porque tiene como más unidades. Entonces, eso le llaman adenosis. Esa combinación es la de la, digamos, dentro de todo el espectro de lesiones que puede tener la enfermedad fibroquística. Estas tres no son proliferativas, no generan ningún peligro de transformación a malignidad. Y en el libro se van a encontrar, ya en términos teóricos, que además estas tres puede haber adenosis de conducto rojo, cambio de células columnares, puede haber metaplasia apocrina, puede haber hiperplasia ductal, puede haber todas esas cosas. Puede haber cambios micropapilares. Se va a encontrar todo eso por los errores, pero bueno, para el teórico no se preguntaría, depende del enfoque que le habrán dado a la teoría. Y bueno, se los digo para que aprendan el concepto, para reforzarlos un poquito para el lunes. Aquí que tenemos a fibrosis, quistecitos y adenosis. Adenosis, fibrosis, quistecitos. Ahora, este quistecito casi microscópico, pero pueden ser quistes de 3 centímetros también. Estos quistes, incluso ni siquiera hay que sacarlos. Si molestan, le sacas el líquido y ya, se la evolución. Esta lesión puede doler, esta lesión muchas veces bilateral, esta lesión puede tener fluctuaciones con el ciclo menstrual. La buena noticia, en este caso, como esto se puede parecer a las lesiones con componente, porque de hecho es un componente fibroso y un componente liqueniano. Entonces a mí me parecería muy truculento poner esto en el examen de laboratorio. Así que, cortesía del doctor Valdés, esta no vale el examen. ¿Y qué nos queda? Es el tema del seminario. No voy a hablar mucho, porque ustedes lo van a explicar mejor. Bueno, recordarles la relevancia que tiene que ser una doctora. Si estamos hablando de una cada 7 o 8 mujeres que van a hacer un cáncer de mama a lo largo de su vida, la posibilidad de que salga del examen es altísima. En cualquier examen que vayan a enfrentar en el contexto de la carrera. Entonces, aquí hay cosas que sí un médico debe saber, otras no. Bueno, hablaremos en el seminario de priorizar las que sí debe saber. En este caso tienes bueno, pero ahí está el pezón y la areola y bueno, pues un cáncer enorme, ya ulcerado, infiltrado, hasta la piel, ¿no? Son ulcerados, la mayoría no llegan hasta acá, ¿no? Son nódulos duros, irregulares, pétreos, fijos a planos profundos. Y por eso es que incluso la mujer se lo puede detectar como ya son papás. La idea es detectarlo antes por la manera de incluso la idea es detectarlo como están in situ, como ya veremos. Okay. Así que la descripción de esto, bueno, pues la descripción de un caso, en este caso ulcerado, los botes prominentes, el tejido duro, irregular, hemorragia, necrosis.
Tienen otro, pues aquí sí se ve, pues, digamos, el clásico cangrejo, ¿no? Tejido blanco grisáceo, firme, que de bordes muy regulares, ¿no? Si lo tocan es pelto, duro, porque muchos carcinomas de mama tienen una relación fibrosa, tipo de clásico, por eso ponen duro. Este en particular está filtrando el área de la areola y el brazo. Entonces, ¿de qué va? A ver, primero, bueno, para la manera introductoria, así para el seminario, como tú hablas de un ductal infiltrante, la mayoría son, por decirlo, ordinarios, que no tienen características específicas. Son adenocarcinomas, que forman glándulas, que forman tubos con diferentes grados de diferenciación, y no tienen elementos específicos. Entonces, resulta que ese que no tiene elementos específicos es el más frecuente. Es el 90%, el 95% de los casos. Entonces, como tú dices carcinoma, no estás hablando de eso, a no ser que especifique lo contrario. Se lleva toda la estadística, ¿no? La epidemiología es eso. Pero existen tipos histológicos específicos del ductal infiltrante. Entonces, como tú diagnosticas que no es específico, le pones NOS, que NOS es la sigla de Not Otherwise Specified, pero quiere decir sin otra especificación, pero nadie le pone SOP, no, se pone NOS. Y veremos en el seminario por qué tiene que acordarse de alguno de los específicos. Dicho eso, entonces, y para el examen de laboratorio, lo que hay que reconocer es una de las fotos previas, ¿no? Una de estas dos será, y después una de las que vamos a poner ahora. Pero la descripción en realidad es un adenocarcinoma, que ustedes ya saben describir eso. Es una neoplasia, cuando uno ve invasión por estructuras glandulares y o tubulares, y las células que están formando esas glándulas o túbulos, pues tienen todas las características de malignidad, ¿no? Ustedes saben, hay que ponerlo. Y a eso le sumas la neoplasia del estroma. Aquí lo que tenemos son estructuras glandulares y túbulos. Los tubos pasan como glándulas en términos de decir que algo es una adenocarcinoma. Y el estroma hay la democracia. Se mantiene seca, ¿no? Glándulas, tubos, de manera, algunos ondulados, con creación fibrótica del estroma. Se ven las celulitas tienen características de la nitidez. Entonces, química, la célula grande, los núcleos prominentes, los núcleos prominentes, lo es más de cerca, lo es más evidente. Entonces, son células evidentemente malignas que forman tubos y glándulas, estos tubos y glándulas invaden, y el estroma que acompaña el tumor tiene una reacción de muerte. Es la manera de entender un carcinoma ductal. Y ductal quiere decir que se parece a células ductales. No es que se origine en los tubos, es que se parece, ya sea morfológicamente o con otros elementos inmunolíticos. Tiene características de las... Es como una contraparte tumoral de la célula ductal, pero no es que se origine necesariamente de los tubos. Igual que el lobular no se origina necesariamente de los dos se originan del mismo lado, de la misma célula madre que se hace maligna. Pero a veces se diferencia el ductal, la mayoría de las veces, un 20% se diferencia el célula. Entonces, ese es. Por eso le digo que está fácil. Ahora vamos a revisar, como siempre, la guía para no haya.
veces el filo de no. Filo de no, más filo de no. Filo de no más más. Dice el naco. Tiene forma nodular.